Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Armando Lima, soy miembro de la Iglesia de Cristo y es un verdadero placer estar de nuevo aquí frente a ustedes para poder hacer un nuevo video, poder generar más material que tal vez pueda ayudarle a usted o seguramente a alguien que usted conoce. Así que como lo pueden ver en el título del video, el, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el plan de salvación. Así que vamos a enfocarnos en eso a lo largo de estos minutos. Allá en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 podemos ver la creación de la tierra y podemos leer la creación de todo lo que hay en la tierra. Eso incluye al hombre y a la mujer. Sin embargo, si uno sigue leyendo allá en capítulo 3, podemos leer que lo que Dios creó con tanto amor, que había sido al hombre y a la mujer, le desobedecieron al comer del árbol que tenían prohibido. Entonces, podemos ver así que desde el inicio, el hombre ha estado en rebeldía y ha desobedecido la ley que Dios le ha dado. Podemos verificarlo si usted lee de Génesis del capítulo 1 al capítulo 3. Por tanto, vamos a entender lo siguiente. El pecado, hoy en día, es algo que nos aleja de Dios. Es algo que mientras nos mantengamos en esa condición, no nos va a dejar estar con Dios. Y es que el pecado, según Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, lo define como la transgresión de la ley. Es decir, cuando uno rompe lo que Dios ha establecido, está pecando. El pecado es la transgresión de la ley. Así que, una vez entendido lo que es el pecado, vamos a entender cuál es la condición o cuál es el precio que se debe de pagar si alguien peca. Y es que según Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice que la paga del pecado, dice ahí, es la muerte. La muerte es la paga del pecado. Así que si la muerte es la paga del pecado, pues es obvio que no es un premio, ¿verdad? Es un castigo. La muerte es el justo, el justo o la justa recompensa, la justa retribución o como usted lo quiera ver, a una desobediencia de la ley. Por tanto, si hemos establecido que el pecado es la transgresión de la ley y que la paga del pecado es la muerte, deberíamos de preguntarnos en ese sentido. ¿Yo necesito ser salvo? ¿Yo he pecado? ¿Yo necesito de la gracia de Dios? ¿Lo vamos a responder? Claro que sí. Y es que a la primera pregunta de si yo he pecado, bueno, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3 y versículo 23, donde nos dice ahí claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo necesita de la gracia de Dios. Todo el mundo necesita de ese favor inmerecido, de ese favor, de ese regalo que Dios nos obsequia y que para tenerlo debemos agarrarlo, debemos de aferrarnos a Él. Entonces, si es cierto que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos, necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos redimirnos, pero la única forma de obtener esa redención, de obtener esa comunión nuevamente con Dios, déjeme decirle que la única forma es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Es la única, porque según 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, si hasta aquí estamos de acuerdo con que todos hemos pecado, estamos de acuerdo con que necesitamos estar nuevamente en comunión con Dios y el único modo es la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, déjeme decirle que hay un plan para poder estar bien con Dios. Más adelante voy a tocar un tema bien importante, porque déjeme decirle que no basta con creer que hay un solo Dios. No basta con creer con que Dios existe y que Él nos va a redimir
nada más porque sí. Déjeme decirle que estaría muy equivocado usted si piensa eso. Usted debe de actuar, debe de obedecer a lo que Dios ha mandado. Y más adelante haré un video donde abordaré el tema de la fe sin obras, es decir, de que uno diga que yo creo, pero no hago absolutamente nada, a pesar de que digo que creo. Pero por ahora enfoquémonos en que hay un plan para poder ser salvo, y que ese plan es bíblico. No me lo inventé yo, ni se lo inventó un amigo, no señor. Yo no trato de engañarlos. Lo que usted y yo vamos a ver a continuación es un plan bíblico que usted lo puede verificar en sus escrituras. Por eso lo analizaremos y verificaremos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las escrituras. Dios quiere que nos salvemos. Eso es una realidad. Es algo innegable y es algo que es. Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice ahí, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios no quiere que nadie perezca, y por eso ha puesto un plan para que si usted y yo lo seguimos, podamos estar nuevamente en comunión con Él. Él ha dejado ese plan y es bien sencillo de seguir para aquel que busca primeramente a Dios. Allá en primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 4, nos dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjese nada más. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, una pregunta válida que usted se puede hacer sería, ¿cuál verdad? ¿Qué verdad? Allá en Juan capítulo 14 y verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces, ¿qué verdad? Pues la estamos escudriñando. Allá en Juan capítulo 8 y versículo 32, Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando les preguntan que cuándo habían sido esclavos, bueno, Él hablaba de la esclavitud al pecado. Entonces, ¿qué verdad es de la que estamos hablando? Déjeme decirle, amigo mío, el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y todo lo que Él enseñó. Esa es la única verdad que salva y que lo puede usted hacer estar con Dios nuevamente. Así que entendiendo todo esto, así que entendiendo el por qué necesitamos cumplir este plan de salvación y que solamente hay una verdad, un solo plan, un solo Dios, un solo Jesús, vamos allá al plan de salvación. Primer paso, pues déjeme decirle que el plan de salvación consta de 5 pasos. El primero es oír. Así como lo acaba de usted de escuchar, el primer paso es oír. Según Romanos capítulo 10 y versículo 17 nos dice que la fe, este sistema de fe, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Déjeme decirle que usted no va a ser salvo por oír los chismes del vecino. Usted no va a ser salvo por oír los chistes allá en la televisión o los videos chistosos allá en el internet. Usted no va a ser salvo por eso. Usted va a ser salvo comenzando a escuchar, ¿pero qué? La palabra de Dios. Ahí comienza todo, en el oír. Así que, como usted está escuchando esto que es la palabra de Dios, si usted, y está aquí en el video, está viendo el video, está haciendo lo correcto, está tomando el primer paso, que es oír. ¿Oír de quién? No de Armando. Olvídese de mí. Yo no quiero ni el favor de los hombres, ni me interesa, ni lo debo de estar buscando. Así como nadie que se dice seguidor de Cristo. Lo único que nos interesa es salvar almas, ayudar a que otras personas se alejen del mundo para poder estar nuevamente en comunión con Dios. Eso es lo único, porque es lo que Dios quiere. Así que, si usted está oyendo, hace bien. Perdón.
Y es que véalo así, es bien simple como esto. ¿Cómo puede alguien seguir la voluntad de Dios si no lo ha oído? Si no oye lo que Él quiere que hagamos. Y su palabra está aquí, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Así que usémosla. Entonces, si usted está escuchando, si usted está oyendo, déjeme decirle que está haciendo el primer paso. El segundo paso, mi amigo, es creer. Es creer. Juan capítulo 3 y verso 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, dice ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo, no dice solamente creer, ¿eh? Ahí no dice, para que todo aquel que en él únicamente y exclusivamente crea, sin hacer otra cosa, no se pierda. No dice eso. Dice, en él cree. Y más adelante vamos a ver cómo eso conlleva a actuar, conlleva a hacer cosas que Dios quiere que hagamos. Allá en Marcos capítulo 16 y verso 16 dice que el que creyere y fuere bautizado, dice ahí, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, creer es fundamental. Y es que hasta aquí, hasta el primer paso y el segundo paso, hemos dejado establecidos que el primero es oír. Y una vez que uno ha escuchado eso, una vez que uno ha oído la palabra de Dios, tiene dos opciones. La primera opción es creer en lo que ha oído. Y la segunda opción es no creer en lo que ha oído. Usted tiene la decisión, usted tiene esa elección de decidir entre creer y no creer. Ahora bien, si usted en el paso 2 ha creído lo que dice Dios, lo que le dice la palabra de Dios, tiene por ende que actuar en el tercer paso, que es arrepentirse. El arrepentimiento es el tercer paso, pero entiéndalo bien, arrepentirse, a veces no nos queda claro la definición, y por eso sería bueno que la definiéramos aquí. Y es que arrepentirse no es sentirse culpable por un momento, o sentirse agobiado, o sentirse mal por un instante. Porque allá afuera en el mundo yo he visto a varias personas que me dicen, es que el viernes tomé y me siento bien mal y me arrepiento de haberlo hecho, pero al otro fin de semana están peor. Arrepentirse es no volver a hacer las cosas que uno ya no quiere hacer. Arrepentirse es eso. Yo le pongo este ejemplo. Si usted tocara una plancha caliente o la estufa caliente y se quemara toda la mano, ¿se arrepentiría? La respuesta seguramente es sí. ¿Y lo volvería a hacer? No lo creo. Seguramente la respuesta es un no. Usted no volvería a tocar esa plancha o esa estufa caliente porque se arrepintió la primera vez. Pues así debemos de huir del pecado, deberemos de arrepentirnos y no volverlo a hacer. Y es que allá en Hechos capítulo 2 versículo 37 y versículo 38, después de este sermón de Pedro, fíjense lo que dice ahí allá alrededor en Hechos capítulo 2 versículo 37 y versículo 38. Dice, al oír esto se compungieron de corazón los que habían escuchado a Pedro y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, se dieron cuenta del error, ellos se entristecieron en gran manera y querían enmendar las cosas, querían hacer lo correcto. Entonces más adelante dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debemos de entender que a pesar de todo el poder infinito de Dios, Dios no puede perdonar a aquel que no quiere ser perdonado. Dios no puede perdonar a aquel que no se arrepiente, que se mantiene en esa condición. Y sé que va a sonar duro, pero es la verdad. Así que debemos de entenderlo. Si usted no se arrepiente de las cosas que están mal hechas, si no muestra ese arrepentimiento sincero a Dios, ¿cómo pretende usted que Dios lo perdone? ¿Cómo pretende usted alcanzar el perdón de Dios si se mantiene en la misma cosa mala y aborrecible delante de sus ojos? ¿Cómo puede ser posible
que Dios lo perdone así. Si usted decide arrepentirse de todo lo que está mal para hacer todo lo que está bien, conforme a la palabra de Dios, el cuarto paso es fácil para usted, pues es confesar. Sí, allá en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice, si confesares con tu boca que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice más adelante, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no se confunda, allá afuera hay denominaciones que le van a decir, confiésalo y ya, nada más dilo con tus labios y ya. Eso es lo que Dios espera. Tuercen versículos para dar a entender que solamente basta con que uno confiese con sus labios. Pero como lo dice el versículo 10 de allá de Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habla de actuar. No todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que diga yo creo en Dios ya estará bien. ¿De qué sirve que uno diga que cree en Dios, que ama a Dios, si no guarda lo que dice? Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Jesús. Bueno, pues si lo amas, requieres una acción. Es decir, vas a mostrar que lo amas por tu comportamiento, por tu forma de actuar. Allá en Mateo capítulo 10, versículo 32, recuerde que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero no es tan fácil como a usted tal vez lo han engañado, que solamente con los labios. No, tiene que confesarlo por medio de las cosas que usted hace, por medio de su comportamiento. Y no se confunda, que usted no va a ser salvo porque cree que se lo merece, porque usted ayuda mucho. Aquí solamente hablamos del comportamiento que Dios ha mandado, cumpliéndolo totalmente al 100%. Usted no crea que porque, yo creo que soy bueno en mi corazón. No, Señor. Dios va a escudriñar el corazón de todos nosotros. Y Él va a saber quién cumplió su voluntad y quién no. Porque la palabra de Dios no es un menú de un restaurante donde usted dice, elijo esto y esto no, elijo esto y esto no. Aquí se tiene que hacer completo todo lo que Dios ha mandado. Así que cualquiera que confesare, cualquiera que confesare a Dios delante de los hombres por medio de su comportamiento, Él lo va a confesar. Dice Jesús, delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lleguemos a la conclusión obvia. Confesar es actuar. Paso 5. Bautizarse. Allá en Hechos 2:38, como ya los leímos, cuando le preguntan a Pedro qué debemos de hacer, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero nótese que dice, arrepiéntase y bautícese para el perdón de los pecados. Si a usted le han enseñado que el bautizarse, no importa, o cree que ya lo hizo de niño, déjeme decirle que el bautismo es sumersión en agua. Lo que las denominaciones como los católicos hacen es rociamiento en la frente a bebés. Yo le digo a usted, lea desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primero hasta el último libro, y no va a encontrar nunca, nunca un solo versículo donde niños se bautizaban. No lo va a encontrar. Todos se tenían que bautizar ya siendo adultos, entendiendo la responsabilidad que conlleva entregarle la vida a Dios. Y ese tema lo vamos a ver más adelante. Voy a hacer también un video en cuanto al bautismo. Ahora, si usted dice, yo me bauticé, pero en una denominación, en otra idea, en otro pensamiento, déjeme decirle que también no está correcto. Porque si ustedes fueron bautizados en un pensamiento que no es el apropiado, el de Dios, el que usted puede verificar, entonces ¿en qué fueron bautizados? Pero bueno, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, allá en Juan capítulo 3 versículo 5, respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo,
de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que ese nuevo nacimiento del agua, donde queda ese hombre lleno de pecado, sepultado, muerto, pero para siempre, no que salga a la luz cada viernes, cada sábado, cada vez que hay oportunidad. Déjeme decirle que el bautismo es fundamental, es fundamental. Pues allá cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pues después le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y es donde viene la respuesta de Jesús allá en el versículo 5, donde le dice que el que no naciere de agua no puede entrar en el reino de Dios. Así que no se confunda y no se deje engañar. Bautizarse es parte del plan de salvación. Si usted lo engañaron o engañaron a sus padres haciéndolo creer que el rociamiento, la mojadita que le dieron en la frente de niño, eso es bautismo, déjeme decirle que eso no es verdad. Siempre verifique, lea, busque antes de escribir algún comentario, antes de ir y hablar mal de algo que ni conoce. Mejor lea. Yo le pido eso. Que lea sus escrituras, que lea desde Génesis hasta el Apocalipsis y vea cómo ningún niño, ningún infante se necesitaba bautizar. Que no lo engañen. Ya por último, ya para terminar este video, déjeme decirle que si tuviera que haber un paso 6 para el plan de salvación, para poder ser salvo, es manténgase firme. Manténgase firme en lo que ha escuchado, en lo que ha creído, y manténgase firme en las cosas de Dios. Allá en Judas, en su único capítulo, versículo 3, recuerden que nos dice que contendamos ardientemente por esa fe que una vez nos fue dada, por esa fe que vale la pena pelear, para que al final del viaje, como allá en Apocalipsis capítulo 2 y verso 10 nos dice, podamos tener esa corona de vida. Así que, el día de hoy, lo único que yo le pido es que usted se mantenga firme. Es lo único que Dios quiere de nosotros, que nos mantengamos firme en su promesa, que vendrá por su iglesia, en la promesa de que si uno cumple cabalmente todo lo que Él nos ha mandado, lo cual no es gravoso, lo cual no es difícil de hacer, vamos a poder estar en comunión con Él. Existe un plan, y el plan tiene que cumplirse para poder ser salvo. No lo deje para luego. Recuerde que Santiago nos dice que la vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si usted tal vez ha escuchado la palabra de Dios y dice, me bautizo luego, cumplo el plan luego, déjeme decirle que tal vez usted tiene planes para el siguiente fin de semana, pero las personas que fallecieron hace 5 minutos, o hace 3 minutos, o hace 1 minuto, también tenían planes y no los pudieron llevar a cabo, porque no importa la edad que uno tenga, no sabe en qué momento va a llegar la muerte. Así que lo único que podemos hacer es estar a cuentas todos los días de nuestra vida con nuestro Dios, para que cuando llegue el momento, en el momento que sea, podamos estar bien con Él. Yo le invito a que usted lea su palabra, lea las escrituras y pueda verificar todo lo que le acabo de anunciar. Y si en su corazón realmente tiene esas ganas de seguir a Dios, tiene esas ganas de hacer lo que Dios manda, le aseguro que va a cumplir el plan de salvación. Porque existe un plan, existe un modo en el cual podemos ser salvos y existe un modo por el cual Dios nos ha dado para poder estar con Él. Yo le agradezco mucho su tiempo. Le pido que comparta este video. Nuevamente, si no quiere, no comparta el video tal cual, pero comparta el mensaje, memorice las citas, recuerde la idea, entienda que hay un plan de salvación y anúncielo a otra persona para que usted pueda ayudar a salvar no solamente su alma, sino la de otros que están en busca de Dios. Entienda todo lo que acabo de decirle, compréndalo bien, hágalo suyo
y manifiéstelo. Muchas gracias por su tiempo. Si usted tiene alguna duda o comentario, déjalo ahí abajo y yo me pondré en contacto con usted. Le agradezco mucho por su tiempo y que Dios los bendiga.